Muy bien, pues para acabar el año, vamos a terminar el último mensaje. Versará también sobre el Sermón del Monte. Vamos a seguir con nuestra serie expositiva acerca del Sermón del Monte. Y debo reconocer que en este sentido, cuando miraba cuál era el pasaje que teníamos por delante, que es lo que tenía que predicar, en un primer momento pensé, Señor, ¿en serio? ¿En serio tengo que predicar acerca del ayuno en Navidad? en plena época de turrones, de mantecaos, de comilonas, tengo que predicar del ayuno, pero... Y pensé, Señor, tu sentido del humor a veces no deja de sorprenderme. Pero después dándole vueltas, y espero que en su gracia me permita exponerlo, pensé, es que está íntimamente relacionado con lo que estamos celebrando en estos días, la Navidad, porque en la Navidad recordamos ese nacimiento de Jesús, su encarnación, el Verbo hecho carne, sin dejar de ver que ese Verbo que se encarnó lo hizo con un propósito que era entregarse en la cruz y darnos una esperanza. Así que el mensaje ayer le compartí a mi mujer y a mi hijo también se lo anticipaba, decía, el título podría ser algo así como el ayuno, la Navidad y la esperanza en gloria. Vamos a tratar de unir todos estos conceptos. Si recordamos de manera muy rápida, ¿cuál es el contexto de Mateo 6, que es ahí donde nos encontramos, antes de leer el texto que hoy tenemos por delante? En Mateo 6 vemos que Jesús está haciendo una descripción del creyente, ¿sí? Como es aquel que vive bajo en la presencia del Señor, sometido y dependiente del Señor y para la gloria del Señor. Esa es la motivación que tiene el creyente, vivir para la gloria de Dios. Es la motivación que tiene aquel cuyo corazón ha sido transformado por la gracia salvífica que proviene de Dios. Y en este sentido, decíamos, a través de la palabra, del mensaje de Jesús que estamos considerando desde las últimas semanas, estamos siendo desafiados, decía, y retados a analizar cómo estamos, a analizar y meditar, reflexionar en nuestros caminos, cómo es nuestro día a día, qué hay de nuestro cristianismo. ¿Es un cristianismo real? ¿Es una piedad de verdad o es a veces de fachada, superficial, cosmética, de cara a la galería? ¿Es un cristianismo que vivimos los domingos o de lunes a domingo? Por supuesto cometemos fallos, errores, a veces caídas, pero la cuestión es que nos levantamos. Con la ayuda del Espíritu nos levantamos y continuamos. Pero sí somos llamados a reflexionar cómo andamos, qué hay de nuestro cristianismo en casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, los padres, en el vecindario, en el trabajo, en el instituto. ¿Qué hay de todo eso? Y Jesús iniciaba esa enseñanza con una advertencia. Si lo recordáis, en el versículo 1 de Mateo 6 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Lo que está diciendo Jesús es: guárdate de la hipocresía. Cuidado con las motivaciones. Va en serio, no se trata simplemente de lo que hagas, sino por qué lo haces. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que te motiva? ¿En qué estás pensando cuando haces eso o aquello? Aunque sean cosas buenas. Cuando te reúnes en la congregación, cuando estás llamando al hermano, cuando incluso el predicar o cantar, lo que haces, ¿por qué lo haces? O en el hogar, ¿cómo te mueves? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces en última instancia para la gloria del Señor, para que Él sea dignificado, para que sea honrado con todo lo que tú haces, o lo haces para que tú seas aplaudido? Y Jesús desarrolla esa enseñanza con 3 ejemplos prácticos, ¿verdad? Él nos habló acerca del dar limosna, ¿no? De ser generosos, de suplir las necesidades de los demás.
nos habló de la oración, hemos estado considerando esa oración modelo, el Padre Nuestro, y ahora nos hablará acerca del ayuno. Y si lo recordáis, decíamos, Jesús está presuponiendo que lo hacemos. Él no dice si das limosna, si oras o si ayunas. Él dice cuando des limosna, cuando ores, cuando ayunes. Él está presuponiendo que todas esas disciplinas forman parte de nuestros días. ¿O deberían hacerlo? Deberían ser disciplinas que tuvieran cabida en nuestra mente, en el coco, que rumiásemos en ellas. Si os acordáis de ese texto que recordábamos hace unos días, Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad, esfuérzate, ejercítate, no descuides las disciplinas que el Señor en su gracia ha puesto en nosotros para que podamos crecer, para que podamos madurar. No descuides la lectura, no descuides la comunión con los hermanos, no descuides la oración, no descuides el ayuno. Pero sobre todo hazlo con una motivación adecuada. No lo hagas para que se te vea, para que tú te lleves el aplauso. La piedad debe ser para la gloria del Señor. Jesús ya nos habló cómo debíamos dar limosna, sin ir tocando trompeta, sin ir anunciando el acto de generosidad que vamos a hacer, a cumplir, sino, oye, en lo secreto, el Padre recompensará. ¿Qué hay de la oración? Hemos estado varias semanas meditando en esa oración modelo que Jesús nos enseñó, y creo que puedo decir que hemos sido muy bendecidos a la hora de explorar lo que Jesús estaba enseñándonos y cómo a través de ese modelo nosotros podemos ir, ¿no?, añadiendo también, disfrutando a medida que nos van surgiendo necesidades. Y podemos estar meditando. Y ahora culmina la enseñanza con otra disciplina, el ayuno. Dice así la palabra en Mateo 6, versículos del 16 al 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para demostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que hoy, como os decía, vamos a estar meditando en el ayuno. Y la idea es la misma que con el dar limosna, extendiendo misericordia, como con la oración, que sea para Dios. Que el ayuno, cuando desarrollemos esa disciplina espiritual, sea para la gloria del Señor, no sea para que se nos vea a nosotros, sino que sea enfocada a Él. Y los tres apartados que quisiera considerar con vosotros hoy, para que tengamos el esquema. En primer lugar, hemos dicho, el ayuno es una disciplina descuidada. Esa es una realidad, es una verdad de nuestros días. Triste y lamentablemente, el ayuno es una disciplina descuidada por la Iglesia. Y ese será el primer encabezado. El segundo, nos vamos a acercar a un concepto acerca del ayuno y el propósito del ayuno. Y en tercera y última instancia, el último apartado será cómo el ayuno, en virtud de la enseñanza de Jesús, nos apunta directamente a Él, quién es Él y la esperanza que Él ha puesto en nosotros, en nuestro corazón. Así que, en primer lugar, el ayuno, como decía, es una disciplina descuidada. Todos aquí habréis escuchado hablar del ayuno, ¿sí o no? Sí, todos. En mayor o menor medida, todos hemos escuchado hablar del ayuno. Pero no sería de extrañar que hubiera una idea equivocada acerca del ayuno. Que hubiese una idea equivocada en cuanto a su significado, en cuanto a su propósito, en cuanto a la forma de llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que se busca a través del ayuno? Como decía, ni se habla del ayuno, en pocas ocasiones se predica acerca del ayuno, ni se habla del ayuno entre la Iglesia del Señor, ¿no? ¿Cuántos aquí os habéis animado? Oye, ¿qué tal? ¿Ayunamos? Ni se piensa tan siquiera en el ayuno. Ha desaparecido del campo de visión de la Iglesia
no de esa iglesia local, sino de la iglesia en general, la práctica del ayuno. Así que hoy quisiera, como decía, ¿no?, invitaros a que le demos vueltas, a ver cuál es la enseñanza y que nos alentemos. Tranquilos, no voy a cambiar el plan. El 31 seguimos con el plan, o sea, habrá el menú que está previsto. No haré un llamado al ayuno para el 31, pero sí que espero que en la medida que la enseñanza vaya siendo desarrollada, oye, que el ayuno pueda ser una realidad en alguno de nosotros en este próximo 2025. Hay, como decía, quienes profesando ser cristianos jamás lo han practicado. Varias pueden ser las excusas, ¿no? Decir, oye, no, el ayuno será para otros. Ya ayunará quienes sean parte del liderazgo, el responsable, ya será cosa del pastor, ya ayunarán. O hay quienes apelan a una falta de tiempo, a una debilidad carnal, mental, como que no vaya con ellos, ¿no? Como también puede que se deba, en última instancia, a una muestra de soberbia, de sentir de autosuficiencia, porque en definitiva cuando uno ayuna lo que hace es, si lo hace con una actitud adecuada, con un corazón adecuado, humillarse ante el Señor, buscando en dependencia de Él su consejo, su guía, reconociendo que nosotros le necesitamos. Así que pudiera ser que uno no ayune pensando, yo ya sé de qué va la historia. Pero también hay otros motivos, ¿no? Muchas veces, y podemos considerarlo también, quienes venimos de un trasfondo católico, donde se abriga, se abraza en esa rama un concepto equivocado, ¿no? Se marca en el calendario 2 días concretos, señalados, en los cuales hay que guardar el ayuno, algo obligado. Y no entendemos el ayuno como algo obligado, sino voluntario. No es la enseñanza que encontramos en las Escrituras. No encontramos mandatos que aten al cristiano en el sentido de tener que abstenerse ciertos días al año para guardar ese ayuno. La única ordenanza que encontramos en cuanto al ayuno la vemos en el Antiguo Testamento, donde se convocaba al pueblo una vez al año, el día de la expiación, donde tenían que practicar ese ayuno. Pero viene Jesús y en él hay el cumplimiento perfecto, definitivo de toda ley ceremonial, y a partir de ahí ya no hay más ataduras. Así que puede que se deba ese desconocimiento acerca del ayuno a un trasfondo que hay en cada uno, al desconocimiento también de la historia de la Iglesia, al desconocimiento en cuanto a cómo se ejercitaban en la piedad hermanos en la fe que nos han precedido a lo largo de la historia. Es una triste realidad también que muchos ignoran la historia, ignoran cómo el Señor, por el poder de su Espíritu, se ha movido a lo largo de la historia en momentos donde hombres de Dios, mujeres de Dios, decidieron que por un motivo concreto tenían que ayunar. Acompañar con el ayuno su oración. Fijaros en Filipenses 3, versículos 17 al 19, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué deberían tener buenos ejemplos? ¿Por qué debemos considerar esos buenos ejemplos de esos testimonios, hermanos, como decía, en la fe que nos han precedido a lo largo de la historia? Versículo 18, ahí encontramos la razón. Porque andan por ahí muchos que niegan la cruz de Cristo. Y vivimos en medio de una sociedad degenerada por causa del pecado. Hay muchos por ahí, hay muchos que publican toda suerte de mensajes en las redes sociales, YouTube, lo que sea, que en realidad
son falsos maestros, que niegan con su enseñanza las Escrituras. Así que ese es otro motivo, pero también no la diversión. La diversión lleva o conduce a muchos a descuidar esas prácticas piadosas como es el ayuno. Vivimos en una sociedad en la que sí, gracias al Señor, disfrutamos de muchísimas bendiciones. Bendiciones que a la postre nos hacen las cosas más cómodas. Pero junto a esa comodidad, muchas veces le sigue la flojera. Me explico. Hay muchos que por disfrutar de mucha comodidad están demasiado mimados. Y por causa de estar muy mimados, de no tener que esforzarse por nada, escuchan de la palabra sacrificio, esfuerzo y salen por patas. Y el ayuno, por supuesto, es una práctica que implica, sí, sacrificio, renuncia. Y la gente, los jóvenes, también los adultos, prefieren abrazar esas ofertas de ocio, de diversión que hay en esta sociedad y que es tanta. Fijaros, ¿recordáis cómo Pablo describió cómo serían los hombres en los postreros tiempos cuando le escribió a Timoteo? Amadores de los deleites más que de Dios. Y es una realidad. Como decía, disfrutamos de muchas comodidades, de muchas bendiciones, pero nuestra mente, el corazón, no debiera desequilibrarse. Quizá no encontramos, como decía en la Escritura, un mandato bíblico en cuanto al ayuno o la forma en que debe practicarse. Si de forma total, si de forma parcial, 1, 2, 3 días, si de manera individual, si de manera colectiva. Cristo cumplió, como decía, con toda la ley ceremonial. No hay más ritos que practicar, pero tan cierto como eso es que Jesús, cuando habla ante esa audiencia en ese monte, les dice, cuando ayunes. Entonces quizá el mandato no es, pero la enseñanza está. Jesús está presuponiendo que sus discípulos, que el creyente verdadero va a ayunar. Lo está presuponiendo. No dice, como decíamos antes, si ayunas, si lo hicieras, no, cuando lo hagas. De manera que debemos atender a esa enseñanza. Y quisiera que viéramos qué nos enseña él acerca del ayuno. ¿Qué verdades declaró cuando él trató acerca del ayuno? ¿Qué declaró? ¿Qué verdades y qué realidades declaró cuando era confrontado por aquellos que le perseguían con el propósito de socavar su autoridad, de menospreciarle, ¿sí? Pensaban que lo iban a desenmascarar. Y si Cristo habla del ayuno como algo que se enmarca dentro del cristianismo, hay una pregunta que deberíamos hacernos y es ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Qué determinación vamos a tomar? ¿Vamos a seguir divirtiéndonos? ¿O en los momentos que pueda ser necesario, que pueda resultar oportuno, vamos a recordar que Jesús nos enseñó acerca de esa disciplina? Fijaros, me gustó leer esa cita de Arthur Wallis que os voy a leer a continuación. Dice, al darnos el privilegio de ayunar, así como de orar, Dios ha incorporado un arma poderosa a nuestro arsenal espiritual. En su necedad e ignorancia, la Iglesia largamente lo consideró obsoleto. Lo ha arrojado a algún rincón oscuro para que se oxide, y ahí quedó, abandonado y olvidado durante siglos. Este tiempo de crisis inminente para la Iglesia y para el mundo exige que sea recuperado. En verdad, la Iglesia de hoy necesita de hombres y mujeres que tomen la determinación de considerar el cristianismo como algo que va en serio. De tomarlo en serio, de tomar cómo nos desarrollamos, cómo vivimos en nuestros días de una manera que vayamos en serio. Así que vayamos a un
como he dicho en el siguiente apartado, a un significado acerca del ayuno, cuál es el propósito del ayuno. El ayuno lo podemos definir como una abstinencia voluntaria de tomar alimentos, y viene el subrayado, con un propósito espiritual. Repito, abstinencia voluntaria de tomar alimentos por un propósito espiritual. El ayuno es, en primer lugar, una cuestión propia del creyente. Es una cuestión propia de aquel que está unido por la fe en Cristo, porque si tiene ese propósito espiritual, desde luego que es propio de aquellos que creen en el Señor. Y es algo que debe ser voluntario, no forzado. El ayuno no es un fin, sino un medio. Quedaros también con eso. El ayuno no es un fin, sino un medio. Ayunamos porque en ciertas ocasiones va a ser necesario, va a ser oportuno, conveniente que nos abstengamos, que renunciemos a ciertas cosas que en sí mismas son legítimas, que son buenas, para dedicarnos de una manera especial, de una manera más intensificada a la oración. Hay situaciones, hay crisis, hay bandazos en esta vida que van a requerir que en ocasiones renunciemos a comodidades, renunciemos a alimentos, renunciemos a estar enganchados a las redes sociales, que renunciemos a las pantallas, que renunciemos a las conexiones que sean, para centrarnos en oración y pedir al Señor por aquello que sea que necesitemos. Dios nos manda cuidar del cuerpo, ¿no es así? El Señor nos manda cuidar del cuerpo, pero también debemos cuidar del alma. Y el cuerpo nos demanda mucho. Nos demanda alimento porque tenemos hambre, nos demanda algo de bebida porque tenemos sed, nos demanda descanso porque nos cansamos. Pero ¿qué hay del alma? ¿Qué hay del fortalecimiento? ¿Qué hay del alimento del alma? Y todo eso tiene cabida también por medio del ayuno. Y como decía, habrá situaciones en las que se requiera, situaciones puntuales, en las que se va a requerir que junto a que la oración vaya acompañada del ayuno. Martin Lloyd-Jones adopta una definición más amplia del ayuno, porque decíamos, es una renuncia de los alimentos, pero él dice, para completar el asunto, agregaremos que el ayuno, si lo concebimos bien, no solo debe confinarse a una cuestión de comida o bebida. El ayuno debería incluir la abstinencia de cualquier cosa legítima en sí misma y por sí misma en beneficio de algún propósito espiritual especial. Existen muchas funciones corporales buenas, normales y perfectamente legítimas, pero que por motivos peculiares y especiales, en determinadas circunstancias, deberían ser controladas. Eso es el ayuno. Pero el ayuno debe tener un propósito espiritual. Os voy a explicar cómo describió a alguien su experiencia acerca del ayuno, a ver si os suena o si os recuerda a algo que quizá alguno de aquí haya vivido. Alguien lo describió de la siguiente manera. Decía que ayunó en varias ocasiones porque pensaba que como cristiano, oye, debía hacerlo. Ya que tanto se había enseñado acerca del ayuno y si Jesús hablaba del ayuno, oye, pues voy a ayunar. Así que esa persona, después de mucho tiempo, después de mucho pensarlo, se armó de valor y dijo, mañana ayuno. Aquella mañana se despertó, bajó al comedor y vio a la mujer, a los hijos desayunando y dijo, mira, yo no me siento a la mesa porque eso va a ponerme las cosas muy difíciles. Me voy a trabajar. Llegan las 11 de la mañana, la hora del café, y cuando los compañeros de trabajo preguntan a esa persona, oye, ¿vamos a tomar un café? Y soltó una mentirijilla para no tener que explicar por qué aquella mañana no iba a tomar el café. A partir de aquí siguió su jornada laboral, llegó a casa, abre la puerta, escucha, huele el aroma, ¿no?, de la comida que se está preparando
y siente que la batalla es compleja, ¿no? La mujer ha estado cocinando para los hijos y se aparta, dice, oye, que lleguen las 12 de la noche. Que lleguen las 12 de la noche y la nevera es mía. Y sí, casi no pasan 2 o 3 segundos que llegan las 12 de la noche y ese hombre pensando, ¿no? Si llego a esa hora, pasa el día, yo ya no lo intento más. Habré acabado y habré cumplido con el ayuno. Aguantó hasta las 12. A las 12 y un segundo ya la nevera abierta y todo listo para darse el atracón. ¿Le sirvió de algo? No le sirvió de nada. Para ese hombre el ayuno no fue más que una experiencia miserable y traumática. Simplemente lo pasó mal. Lo pasó mal porque tuvo hambre. Pero a lo largo de toda esa jornada no había ningún propósito espiritual detrás por el cual estuviese ayunando. Lo hizo por cumplir. El ayuno en esa situación no fue un medio para algo, sino que fue un fin en sí mismo. Y eso hizo de esa experiencia algo traumático, que no quisiera ese hombre volver a repetir. No había ningún deleite en esa situación. La idea es que haya un propósito detrás, que detrás del ayuno haya ese propósito, que cuando tú dices, el estómago empieza a rugir, inmediatamente piensas, es que estoy ayunando. Y junto a eso dices, es que estoy ayunando porque... Y hay esa necesidad que tienes en la cabeza, o empiezas a tener ese dolor de cabeza y dices, es que estoy ayunando y tengo que orar por mis hijos, por esa situación, esa crisis que ha sobrevenido. Y a partir de aquí, y os voy a hacer una lista de algunos, no todos, los propósitos que pueden acompañar, que pueden dar lugar al ayuno. En primer lugar, para fortalecer la oración. Juan Calvino escribió, cada vez que los hombres van a orar a Dios con respecto a cualquier asunto importante, sería conveniente aplicar el ayuno junto a la oración. No estaremos ayunando todos los días, pero sí que es verdad que en ocasiones puntuales, como decía, y cada uno aquí tiene su historia, cada uno aquí tiene sus vivencias particulares, sus dificultades de esas que parece que son las más grandes, que esa tempestad que ha sobrevenido, dices, ¿y ahí cómo me mantengo? En esas circunstancias, el ayuno es bueno que acompaña a la oración porque intensifica la petición, intensifica cómo estamos delante del Señor. Nos colocamos de una manera humilde, buscándole a Él, reconociendo que Él es el refugio, tal y como hemos cantado, que en Él está toda esperanza, que Él es la roca fuerte y ahí el corazón se puede aquietar y la oración a su vez se intensifica. Esdras se disponía a dirigir a un grupo que habían estado exiliados de vuelta a Jerusalén. ¿Qué hizo antes? Proclamó ayuno. ¿Cuál era el fin? Que buscaran al Señor de una manera fervorosa. Iban a enfrentar situaciones fuera de lo común, que escapaban a la rutina del día a día y necesitaban del Señor. Y él dijo, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Ahora, cuando hablamos de eso, cuando hablamos del ayuno, la oración, de buscar al Señor, también inmediatamente debemos decir, el ayuno no es un tipo de huelga de hambre. El ayuno no es una huelga de hambre por medio del cual yo le reclamo a Dios. Cuando uno hace una huelga de hambre, está reclamando algo. Cuando hacemos ayuno, cuando nos abstenemos de comer, no estamos haciendo una huelga de hambre para reclamarle algo a Dios. Puede que tú le pidas por algo, pero que su voluntad no sea darte eso. Si le reclamamos, estamos atacando su soberanía. Él es el soberano. Y cuando uno ora ayunando, lo primero que hace es reconocer quién es Él. Que Él es el soberano, que Él es el bondadoso, que Él es aquel que sabe todas las cosas, que Él es aquel que procura que todo coopere
que todo sea como esa sinergia que coopera para nuestro bien. Y uno se aquieta ahí. Y uno puede decir, Señor, yo te pido por eso. Yo pensaría que quizá debo ir por ahí, pero en todo caso, Señor, guíame tú. Que sea tu voluntad. Lo cual nos lleva a considerar el segundo de los motivos que puede justificar un ayuno, que es buscar la guía de Dios, discernir la voluntad de Dios. Claro, no para cualquier acto del día a día vamos a estar ayunando, pero sí que hay decisiones importantes que debemos tomar en nuestra vida que pueden justificar que dediquemos una jornada al ayuno. En tercer lugar, para expresar duelo por el pecado propio y por el pecado de los demás. Hay un duelo por causa de los errores, de los fallos, del pecado de otros. Ya sea de los hermanos en la fe, ya sea por causa del pecado que hay a nuestro alrededor. Cuando Saúl quiso matar injustamente a David, la reacción de Jonatán, su hijo, fue negarse a comer durante aquel segundo día, dice, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre. Así que para fortalecer la oración, para pedir la guía del Señor, buscar su guía como un duelo por el pecado, para buscar liberación o protección, pedir salvación, liberación de los enemigos, de esas circunstancias que a veces asedian. Esther llamó al pueblo también a ayunar. Cuando ella quería ser liberada de la ira del rey, cuando estaba tratando de liberar al pueblo, dijo a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Cuando somos perseguidos por causa de la fe, cuando hay circunstancias que están apretando, que pareciera que vienen a ahogar, es buen momento para ayunar. En quinto lugar, para atender necesidades de otros. Las disciplinas espirituales nos sirven única y exclusivamente para beneficio y edificación de uno mismo, sino sirven también para bendecir a los demás. En Isaías 58 se nos habla del verdadero ayuno. Un capítulo dedicado única y exclusivamente al ayuno, al verdadero ayuno, dice. Las personas a las que se dirigía habían estado ayunando, se habían humillado y sin embargo veían como que no había una respuesta de parte de Dios. ¿Y cuál era la causa? La desobediencia. Sus vidas seguían contrastando hipócritamente con su ayuno y su oración. En los versículos 3 y 4 de ese capítulo dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Estaban ayunando, sí, pero maltrataban a los demás, afligían a otros. El ayuno no puede ir separado de nuestro estilo de vida en cuanto a la relación con los demás. Y eso es lo que el Señor estaba apuntando por medio del profeta en ese caso. En los versículos 6 y 7 sigue diciendo, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? El ayuno que agrada al Señor es el que se preocupa por los demás. Piensa en cómo puedes bendecir a otro mientras estás ayunando. Uno puede decir, mira, pues
en ese tiempo de ayuno, el tiempo que usualmente dedicaría a comer de 1 a 3, pues lo dedico a contactar con los hermanos, a preguntar por cómo están, qué están pasando en su día a día, si hay algún motivo concreto por el que quieren que ore. Y en último lugar, por supuesto, y no menos importante, para expresar el amor y adoración al Señor, para expresar que Él está por encima de todas las cosas, que no hay nada en esta tierra que sea más importante que Él. Es una declaración de que Jesús es ese verdadero pan que sacia. Es una declaración de que el estómago no es nuestro Dios, sino que está al servicio del Dios verdadero. El ayuno puede ser un medio precioso, como decía, para estar en esa intimidad, en esa comunión, para estar en gozo con el Señor. Fijaros, del Salmo 145, versículo 18, dice: cercano está Jehová a los que le invocan, a los que lo invocan de veras. Está cercano en ese sentido. Ahora, la enseñanza de Jesús en los versículos que hemos leído antes sobre el ayuno en el contexto de Mateo capítulo 6 es que si ayunamos debe ser para su gloria. Debe ser para Dios, no debe ser para que seamos vistos de los demás, para que los demás nos aplaudan, para que digan: oh, cuán piadoso es este hombre, esta mujer. El ayuno no es para que tú te lleves el aplauso. Los fariseos acostumbraban a ayunar 2 veces a la semana. Como hemos dicho, había ese mandato en el Antiguo Testamento 1 vez al año, ellos 2 a la semana. Y hacían todo lo posible para que los demás los vieran. Demudaban su rostro. Se ponían seguramente, se ubicaban, ¿no?, en las esquinas de las calles para decir: oye, el lugar más visible, para que los demás dijeran: mira este hombre, lo piadoso que es. ¿Cómo busca, ¿no?, al Señor ayunando? El Señor dice: si todo lo que buscas es el aplauso de los hombres, ya tienes lo que buscabas. Ya tienen su recompensa. Querían publicidad, ya está, ya la tienen. Ahora, que no busquen nada más. Buscas publicidad, ya la tienes. Ya está, ya te han aplaudido. Pero no busques nada más. El énfasis del texto se encuentra en que se haga para Dios, como dice en ese versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Dicho de otra manera, dicho lo más claramente posible, sé natural. ¿Que ayunas? Sé natural. No lo vayas pregonando por ahí, no vayas haciendo publicidad de ello. Claro, será necesario que quizá le tengas que decir a tu mujer o a tu marido: oye, mañana no cocines, o por lo menos para mí, porque no voy a comer. Se lo vas a decir. Quizá se lo digas a tus hijos. Cuidado cómo se lo dices también. ¿Cuál es el propósito de por qué se lo dices? Para que digan: ¡oh, mi padre, cuán piadoso es! O como una enseñanza para ellos. Para que vean, que entiendan y para en su crecimiento puedan ver y entender que es necesario que en determinadas ocasiones uno pueda ser necesario que se encierre en su cuarto y ayune, buscando al Señor. Como puede ser también necesario, con ese corazón equilibrado, con esa motivación de que sea para el Señor, que se comparta con algún hermano en la fe. Decir: oye, voy a estar ayunando, ora por mí. O quizá en determinadas ocasiones, no es algo prohibido, que: oye, ¿te parece si ayunamos juntos por la iglesia, por esas necesidades? El asunto es que se haga delante de Dios. El Padre te recompensará, Él que ve en los secretos recompensará, dice. Así que Dios ponga en nosotros esa necesidad de buscarle de esa manera más intensa cuando sea necesario en ayuno. Ahora, como os decía, y encarando ya el último apartado que tenemos por delante, un poquito más adelante, en Mateo 9, Jesús volvería a hablar acerca del ayuno. Leemos en Mateo 9, versículos 14 al 17 primero, dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?
Versículo 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y aquí entramos de lleno y quisiera que pudiéramos ir uniendo los puntos con lo que os decía al principio, la íntima relación que tiene el ayuno con la verdadera Navidad, que es Jesús, con la esperanza en gloria que ha puesto en nosotros. Con estas palabras Jesús les está enseñando y les está reconociendo dos cosas, dos verdades importantes que debemos considerar. En primer lugar, que el ayuno estaba generalmente vinculado con situaciones, experiencias de duelo, con el duelo en esa época. Una expresión de desilusión, una expresión de desesperanza, porque las cosas sencillamente no estaban saliendo como a alguno le apetecería. Una situación que generara un dolor en el corazón de la persona. Pero Jesús lo que les está enseñando es, esa no es la situación de los discípulos. En ellos, conmigo aquí, no reina la desilusión y la desesperanza. Y eso es lo segundo que Jesús les enseña, y eso es más importante, sino que lo primero. Lo que les está diciendo es que el Mesías ha venido. Lo que Jesús les está diciendo es que el Salvador, que la promesa ya se ha cumplido, que con su venida el Mesías está. Se está identificando como ese novio a la fiesta de bodas. Y el hecho que él se identificara con el novio no es cualquier cosa. Para aquellos que estuvieran familiarizados con el Antiguo Testamento, sabían que no era cualquier cosa. Dios se había representado a sí mismo en muchas ocasiones a lo largo de las Escrituras como ese novio, como ese esposo para su pueblo, para Israel. Y ahora el Hijo, el unigénito, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Verbo encarnado, está diciendo: yo soy el esposo. He venido y afirma ser ese novio, el esposo del pueblo, el esposo de la iglesia. El Dios que se desposó con su pueblo con un pacto de amor está aquí. Está aquí, dice Jesús. Dice, y eso es más importante que cualquier ayuno en ese sentido, porque no hay dolor o desilusión en los discípulos. Y eso es tan asombroso que Jesús viene a decirlo, o lo que él vendría a decir sería algo así como: en esta situación no pueden ayunar. No pueden ayunar. Lo que ahora están viviendo es demasiado feliz, es espectacularmente estimulante. El ayuno es para momentos de dolor, de nostalgia, de anhelo, pero el novio está aquí. El Mesías prometido está aquí. Después de tanto tiempo, después de tantos años de soñar, de anhelar, de esperar y esperar, el esposo está aquí. De manera que la falta de ayuno de los discípulos viene a ser ese testimonio de la presencia de Dios en medio de ellos. Y la enseñanza de Jesús en ese sentido es pasmosa, es gloriosa. Está diciendo, Dios está aquí. Pero luego Jesús dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ese día es hoy. Ese día es hoy. El momento es ahora. Jesús estaba diciendo algo así como, mientras estoy aquí en medio vuestro, como el novio no podéis ayunar, pero no voy a permanecer con vosotros. Llegará el día en que regresaré al Padre y durante este tiempo ayunarán. El momento es ahora. Es cierto que Jesús está presente en medio nuestro a través de su Espíritu, pero recuerda también las palabras del apóstol Pablo. Él dijo, preferiríamos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. En otras palabras, dentro de cada creyente, dentro del corazón del cristiano hay ese anhelo, la nostalgia por Jesús, porque Él está,
pero no está de la manera tan plena, tan íntima como querríamos. Y eso nos apunta a la esperanza que ha puesto en nosotros, porque llegará el día en que sí, será así. Continuaría diciendo Jesús, versículo 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Versículo 17, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El remiendo de paño nuevo y el vino nuevo representan esa nueva realidad que ha llegado con Jesús, el reino de Dios. El novio ha llegado, el Mesías ya vino, el Verbo se encarnó, ese Salvador prometido ya vino. Eso es lo que estamos recordando en estos días, en Navidad, ¿no? Que Él vino, que se encarnó, que esa promesa que encontramos en Génesis 3 ya está, ya tuvo su lugar. El novio ha llegado, el Mesías está con nosotros, pero no es algo temporal. El reino no vino y desapareció. Jesús murió por nosotros una vez y para siempre. El sacrificio ya se presentó, ya fue un sacrificio perfecto, sin necesidad de posteriores sacrificios. El Espíritu ya fue enviado al mundo como la presencia real de Jesús en medio de nosotros. El reino es ese poder reinante de Cristo en el mundo. Es ese poder que va atrayendo nuevos corazones hacia Él. Es ese poder que va conformando su iglesia, que va reuniendo su iglesia. Ese vino nuevo. Y los odres viejos no pueden contener ese vino nuevo. El odre viejo, en el contexto de ese capítulo de Mateo, parece ser el ayuno, ese ayuno heredado del Antiguo Testamento, utilizado como parte del sistema judío para acercarse a Dios. Y Jesús viene a decir, los odres viejos del judaísmo no pueden contener ese vino nuevo. Ahora, la pregunta es, si en el versículo 15 Jesús dice que ayunaremos cuando el novio se haya ido, si Él ahora, en ese sentido que os decía, Él no está porque ya regresó al Padre, está a su diestra. Pero después en el versículo 17 dice que el ayuno antiguo no puede contener el vino nuevo. ¿Qué hacemos entonces? Como afirma el pastor John Piper, el vino nuevo exige un nuevo ayuno. El nuevo ayuno, dice él, se basa en la realidad de que el misterio de que el esposo ha llegado, ya fue, no de que vaya a venir. El vino nuevo de su presencia exige un nuevo ayuno. En otras palabras, dice él, el anhelo y el dolor del antiguo ayuno no se basaban en la gloriosa verdad de que el Mesías había venido. El duelo por el pecado y el anhelo por el peligro no se basaban en la gran obra terminada del Redentor, ni en la gran revelación de sí mismo y de su gracia en la historia. Y sigue diciendo, pero el novio ha llegado, el Salvador ha venido, la promesa se ha cumplido. Con la venida de Jesús ya se ha cumplido la promesa de la venida del Mesías. Y al venir ya asestó ese golpe definitivo, decisivo contra el pecado. Él ya venció la muerte, contra Satanás, contra la muerte. Lo que este pastor viene a decir, el gran acto central de la salvación, esa promesa que encontramos en Génesis 3, ya ha tenido lugar. Él ya ha venido. Y nuestro ayuno parte también de ahí. Sobre la base de esa obra del esposo. De manera que nada puede volver a ser igual. El vino es nuevo. Él dice, la sangre
ha sido derramada, el Cordero ha sido inmolado, el castigo por los pecados ya ha sido pagado, la muerte es derrotada, el esposo ha resucitado, el Espíritu ha sido enviado, el vino es nuevo y hay esa antigua mentalidad del ayuno que simplemente no es adecuada. ¿Por qué? Porque el novio ya ha venido, el vino es nuevo. Nuestro ayuno, dice, ahora es ese nuevo ayuno, se apoya en toda la obra terminada del novio. El anhelo que sentimos por un avivamiento, un despertar o la liberación de la corrupción no es simplemente un anhelo, un deseo, sino que los primeros frutos de lo que anhelamos ya han llegado. El pago inicial de lo que anhelamos ya ha sido pagado. La plenitud que anhelamos y por la que ayunamos ha aparecido en la historia y hemos contemplado su gloria. Termina la cita, dice, hemos probado los poderes del siglo venidero y nuestro nuevo ayuno no se debe a que tengamos hambre de algo que no hemos probado, sino a que el vino nuevo de la presencia de Cristo es muy real y muy satisfactorio. La novedad de nuestro ayuno es esta: su intensidad no viene porque nunca hayamos probado el vino de la presencia de Cristo, sino porque lo hemos probado tan maravillosamente por su Espíritu y ahora no podemos estar satisfechos hasta que llegue la consumación del gozo. Debemos tener todo lo que Él prometió y tanto como sea posible ahora. Nuestro ayuno viene motivado desde luego por todas esas verdades que hemos estado abrazando. Y era mi oración, sí, que de cara a ese próximo 2025 que estamos por arrancar en estos próximos días, haya ese anhelo de buscar de una manera mucho más intensa al Señor, para seguir creciendo, abrazando si cabe esas disciplinas de las que nos hablan en las Escrituras, como es el ayuno, pero que podamos hacerlo con esa mentalidad, con ese propósito del que nos habla, a partir de esa realidad de decir, en su gracia nos ha provisto del ayuno, pero lo hacemos partiendo de que Él ya vino, de que hay esa esperanza en nosotros, de que hay ese deseo de Él, hay ese deseo de Dios. Amén. Tú sabes cuáles son las circunstancias por las que pasas, por las que pasamos. No descuidemos el ayuno. No lo descuidemos. Muchos son los que lo han practicado y han sido bendecidos enormemente por el Señor.